Bueno, seguimos hablando sobre las telenovelas. Eduardo, en los últimos 40 y pico años, porque es una historia bastante dilatada. Sí, del 61 acá, sí, ¿no? sí, la novela peruana como género ha tenido una evolución, o sea, se ha ido apartando, digamos, del modelo mexicano a tener un perfil relativamente propio. Sí, sí, es una historia larga, es del año 61 la primera telenovela, ¿Ya? Entonces tiene 52 años de vida. La telenovela empieza como dices, claro, como un esquema clásico más o menos, ¿no? Comprando mucho guión de fuera. Empiezan a aparecer autores también de acá, ¿no? Gloria Travesí, por ejemplo, ¿no? Una autora de telenovelas importante. La tía de las actrices, ¿no? De la hermana de Gloria Travesí, de Juan Doreta Mille, ¿no? Bueno, pero digamos, la telenovela peruana siempre ha estado ligada a cómo le va al país económicamente. Esa es una ley así absoluta. Lo primero que leo yo es la página económica de los diarios. Como le vaya al país dependerá si es ficción o no, porque es lo primero que corta un país que ingresa económica. A pesar de que es algo que uno necesitaría para poder estar mejor, ¿no? Bueno, no se entiende así en el Perú. Entonces, digamos que ha habido telenovelas con bastante producción en los 60s. En el gobierno militar no se acabaron las telenovelas, como mucha gente a veces repite de memoria. No fue así. Lo que se cortó en el gobierno militar fue la posibilidad de exportación. Hubo un montón de problemas para la exportación, pero se hizo mucha novela peruana. Es la que yo vi de chico, ¿no? Un poco. Y más bien ahí, fíjense, en los 70, que es un tema que ya es otro rollo para conversar, la revolución cultural de Velasco, que es otro tema. Curiosamente, en esa época aparecen las primeras novelas sociales, que tratan más o menos problemas sociales, mete contexto político, ¿no es cierto? Mete temas interesantes, romances interraciales, en fin. Más sofisticadas. Digamos como que se empieza a poner un poquito como menos, entre comillas, alienante, ¿no? Como correspondía al discurso, ¿no? Claro. Pasado los 70s es El Páramo, del 7-7 al 8-4 casi no hay ficción. Hay 2 o 3 cositas por ahí. Canal 7 es una novela en ese tiempo, hecho sea de paso, entre el 77 y el 84, que nadie hacía nada. Hacían Cecilia, me acuerdo, Lucía ahorita la hacía. Entonces, ¿por qué? Porque el producto importado era más barato, la lata era más barata. En el 84 recién, ya acabando de la UNDE, empiezan otra vez a hacer telenovelas, lentamente, y del 85 hasta antes de la hiperinflación, hay un montón de novelas también, y ahí sí ya es un estilo que podemos decir nacional, que tiene que ver lo que te digo, el localismo costumbrista, que tiene que ver donde funciona aquello que te remite más a tu realidad. Del 90 y tantos en adelante, otra vez pasa la hiperinflación, ¿no? El 94, otra vez empieza a haber otra oleada de telenovelas, que otra vez se cae cuando viene la crisis económica a finales de los 90, el saqueo del país, etcétera, etcétera. Y lentamente del año 2001-2002 ya otra vez hay. Claro. Y bueno, más o menos realmente es un altibajo, digamos. Pero claro, por supuesto. Y en términos de estereotipos, también había una evolución o un cambio en términos del estereotipo de la mujer, no la protagonista. Mucho. Porque, claro, la mujer naif, bella, hermosa, pero que le sacan la vuelta, que llora, ¿todavía funciona o ya no tanto? Todavía funciona dependiendo qué novela hagas. Lo que pasa es que hay 3 tipos de novelas: clásicas, modernas y posmodernas. Ya, hay para todo el público. Digamos, claro, y conviven más o menos las 3, porque digamos la novela clásica tiene la protagonista todavía, como tú dices, ¿no? Medio virginal, ¿no? La virtud como principal, valor, ¿no? Luego está la novela moderna, que son mujeres más normales, ¿no? Digo, simplemente María es una novela moderna, por ejemplo. Es de los años 60, es una novela moderna. Claro, lo que decías. Claro, y la novela posmoderna es de mujeres ya absolutamente, no sé, que han superado cualquier estereotipo y tratan de, digamos, ya, no sé, manejarse de igual a igual. Y siguiendo con ese estereotipo un poco, ya creo yo, antiguo, de esta mujer frágil, ¿no es una mala influencia, digamos, mantener, o eso no importa? Es que el público que ve eso tampoco lo lee como realidad. Yo creo, mira, yo una vez contesté esta pregunta en un foro sobre discusión de telenovelas en una universidad. Curiosamente, la época de la liberación femenina son los años 60 y 70, que es el auge de la telenovela clásica. Entonces no tiene nada que ver, las mujeres son muy inteligentes. Lo que ven en la televisión es un cuento, es como leer un chiste. Pero si no se te identificada, ¿cómo lo ves? Eso me parece un fenómeno raro. No se identifican con otras cosas que no es exactamente la conducta, se identifican con el conflicto concreto. No hay mujer en el mundo que no sienta que un hombre le hizo daño, ¿sí o no? Sí, claro. Pues, entonces con eso es. O no hay mujer en el mundo que no sienta que fueron injustos con ella. O que sufrió el sufrimiento injusto es la clave de la telenovela. Entonces, en la medida que tú puedes sentir esa empatía, y el resto. No es verdad que las mujeres, porque ven novelas, van a copiar lo que la protagonista hace. Eso no es verdad. Esa es la fantasía de los productores, ¿no? Que quieren que su novela sea tan exitosa que todos hagan lo mismo. Es mentira. Don Carlos, y otro de los mitos que se empezó a tejer desde los años 60
es que la telenovela era un producto exclusivo para las mujeres, ¿no? Y que los hombres no tenían nada que ver con el asunto. Muchos hombres decían, no, ¿esto es cierto? Bueno, es cierto que justamente esgrimían ese argumento, pero que no tenía en absoluto nada que ver con la realidad. Porque hay novelas como, por ejemplo, Nino, por mencionar una, o como la colombiana Café con aroma de mujer, que conquistaron a todo el público al margen de la cuestión sexual. Nino era un impresionante. Nino lo veía todo el mundo. ¿No? Última hora, cuando por fin los protagonistas se dieron un beso, publicaron la fotografía en primera plana, ¿no? Nino besó a Bianca y se agotó el tiraje del periódico. Ojo que es ya novela con protagónico masculino, lo cual te indica también que ya se busca también ese público. Bueno, acá tenemos ahorita dos hombres hablando de telenovelas. Tú escribes realmente todo el tiempo, esa es tu profesión. Ahora, prácticamente. Sí, Eduardo, y regresando un poco al estereotipo, en los años 60... la televisión pues tenía un alcance relativamente limitado, porque no todos tenían un aparato de televisión. Así es, era caro. Y digamos, el tipo físico de los actores ha ido variando a medida que el aparato se ha ido democratizando. No, yo creo que ha ido variando, porque durante en los años 80 igualito ya estaba democratizadísimo y los protagónicos seguían siendo caucásicos. Occidentales. Claro, digamos, pero yo creo que más bien tiene que ver con el cambio social, tiene que ver con los cambios sociales lógicos en la sociedad peruana. O sea, ya se exigió otro tipo de modelos de identificación. Bien de los 90 en adelante es la gran conquista, creo, de la telenovela peruana, ¿no? El haber logrado tener protagónicos verosímiles dentro del variopinto abanico de los biotipos peruanos, que es complicadísimo, ¿no? Esa es una conquista de los 90s. En los 90s también fue la telenovela de los Ríos y los de Abajo, donde se empieza a plasmar toda esta problemática social o esas diferencias sociales. Así es. Que curiosamente viene de los 70s también, viene, como te digo, el discurso de los 70s. Yo lo que hice fue reciclar, en todo caso, discursos de los 70s y los 90s. Claro, y esa novela que acaba de mencionar tuvo un antecedente venezolano, que yo la veía, pero con muchísimo interés, que era Por esas calles. Nunca había visto una telenovela que mostrara lo que era Caracas, ¿no? En los barrios populares, el desastre que significaba la violencia, los robos, que mataban a una persona por un par de zapatillas. Todo esto comenzó a reflejar en Venezuela, claro. Y eso fue casi inmediatamente después de esto. O quedaron como paralelamente los de arriba y los de abajo. Lo trabajo de nosotros venía de las miniseries anteriores, ¿no? De Tatán, de Regresa, de Perricholi, un poco que era el costumbrismo limeño, ¿no? Claro. O sea, es como, digamos, hay la novela romántica y esta novela social. Pero también hay la novela policial, hay la novela infantil, hay la novela educativa, hay la novela juvenil, hay la novela histórica. Lo que pasa es que las variantes pueden ser infinitas. Ahora hay ya una cosa rara que es la telenovela de narcotráfico también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso no son teleseries, es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay una cosa que entre mis amigos, lo que pasa es que yo con mis amigos guionistas de todas partes del mundo, eso hay que polemizamos, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué es teleserie? ¿Qué es telenovela? Las definiciones son bien sutiles, las diferencias son muy sutiles, ¿eh? Tiene que ver básicamente con el concepto de dramaturgia que manejas. Teleseries se le llama aquello que no tiene el esquema de la telenovela del sufrimiento injusto y el amor no correspondido, ¿no? Y trata, digamos, temas de narcotráfico o comedia o mezcla géneros, fusiona sitcom, fusiona novela, melodrama con policial. Es difícil de definir, estamos todavía en eso, te cuento los guionistas. Sí, ¿no? Y ahora que estabas hablando de eso, me viene a la memoria un par de novelas en que una niña era la protagonista, ¿no? Un mundo de juguete y la famosa Pinina, ¿te acuerdas? Es que los argentinos inventaron la novela infantil, porque todos son niños argentinos. Abel Santa Cruz, el papa de las novelas argentinas. Claro, es un subgénero la novela infantil. Claro, y hay millones. Que no necesariamente es visto por niños, y también por adultos, porque los horarios, Mundo de Juguete lo daban a las 3, 4 de la tarde. El público objetivo en teoría son niños, o familiar si quieres, apta para todos, familiar. Familiar, exacto. Sí, claro, también hay novela juvenil de chicos que siempre quieren ser rockeros y esas cosas, y también hay novelas policiales. Pero la diferencia que preguntaba ella, hay otro factor que no has mencionado y que es importante.
que también hay que estudiarlo, es el económico de los productores. Sin duda. A ver, porque a un productor le interesa ahora más una miniserie que una novela. ¿Por qué? Porque una novela presupone, y tú lo dirás mejor que yo, muchísima más inversión. Claro. Y entonces, como aquí el empresario peruano fundamentalmente es muy cuidadoso y muy temeroso, generalmente no arriesga como en otros lugares. Claro, no hay una voluntad de hacer la industria. Pues, entonces acá somos más cortoplacistas, que pienso yo que la desgracia de nuestro país. Pero sin embargo, algo como al fondo hay sitio que es una serie o no es una telenovela. Es una teleserie. Mis amigos se definen como teleserie. Claro. Pero es larguísima. Ah, sí, va a durar 2000 años. Esos son otros factores. Que tiene que ver mucho con lo económico, que hemos hablado. También. Bueno, yo creo que podemos aprovechar este momento para hacer una pausa y regresar con estos temas después del bloque. Volvemos.